Para lograrlo podemos colocar recordatorios sobre las metas de autorregulación, disponer de espacios de reflexionar en grupo incluso sobre la percepción de cada estudiante sobre su capacidad de autorregulación e incentivar que las y los estudiantes lleven un registro de sus comportamientos, emociones y pensamientos y estímulos disparadores para comprender mejor qué situaciones les generan una mayor desregulación, los motivos, y proveer de modelos de manejo de frustración en ellos, de apoyo emocional externo y de oportunidades para poner en práctica esas habilidades de afrontamiento. Todas estas estrategias enmarcadas en 3 pautas van a posibilitar que se incremente el compromiso de las y los estudiantes. En primer lugar, debemos considerar que no todos los estudiantes perciben la información bajo la misma modalidad, y eso está clarísimo, todos lo sabemos. Algunos representan dificultades visuales, auditivas, los que hacen que su percepción del mundo sea totalmente diferente y por lo tanto su atención, sus emociones y su cognición también se vean diversas. Para que todas estas puedan percibir información, que es un requisito indispensable para procesarla y aprenderla, debemos de ofrecer diferentes marcas para personalizar y adaptar el material, lo que se puede conseguir si es digital o análogo. Podemos trabajar en formatos flexibles, en el caso del digital, para que nos permite modificar el tamaño del texto, el contenido visual, cambiar el contraste incluso del fondo del texto, el color o el tipo de letra, subir o bajar el volumen del audio, reducir incluso la velocidad del video o del audio, entre otros beneficios. Además de ello, debemos ofrecer alternativas a la información auditiva y visual. En el primer caso, para aquellos estudiantes con dificultades para procesar los estímulos auditivos, conviene utilizar programas o aplicaciones que generen textos o subtítulos de los que vamos diciendo, diagramas visuales, anotaciones para representar el contenido, los símbolos e incluso los emojis o emoticones para representar la prosodia. En el segundo caso, para quienes tienen dificultades con la información visual, podemos incluir descripciones narradas oralmente del contenido visual. Implementar el uso del tacto para reconocer objetos que representen conceptos e incorporar clases auditivas, incluso como los podcasts, para los conceptos que no se puedan representar de forma visual. En segundo lugar, la facilidad de las y los estudiantes para comprender el lenguaje y los símbolos utilizados en una clase es variable. Por razones cognitivas, idiomáticas, claramente culturales, algunos estudiantes comprenden mejor que otros los símbolos utilizados en las ecuaciones matemáticas, y eso lo sabemos por experiencia, ¿cierto? El vocabulario, los gráficos, las imágenes, todo eso influye. Con el objetivo de evitar la sobrecarga de codificación de los estímulos, sobrecarga que produciría una gran dificultad para comprender y almacenar la información. Podemos enseñar el significado del vocabulario y los símbolos a utilizar, clarificar ese vocabulario de los símbolos y los números al asociarlos con otras formas de representación, como glosarios con definiciones o gráficos correspondientes. Traducir los mismos en el idioma en el cual estamos hablando, permitir que los símbolos y los conceptos complejos sean intercambiados por descripciones de textos, incorporar textos explicativos o incluso narraciones orales dentro de los símbolos y vocabularios en el material. Facilitar la información importante también en el idioma nativo del estudiante. Podemos poner en práctica varias estrategias. Por ejemplo, podemos activar el conocimiento previo a través del uso de imágenes y diagramas. Esto es clave. Enlazar esta información aprendida con los nuevos datos mediante metáforas, enfatizar la información importante en textos, gráficos, ecuaciones o imágenes. Utilizar gráficos que organicen la información y muestren la relación entre los conceptos, disgregar la información en pequeños elementos, proveer la información de forma secuencial y paulatina, maximizar la transferencia de conocimientos y a otros ámbitos al proponer oportunidades de aplicación práctica e incentivar la implementación de nuevas ideas.
El último principio del diseño universal para el aprendizaje, como lo muestra el portal CAS, se denomina acción y expresión. Y hace referencia a las diferencias entre los estudiantes en cuanto a su modo de interactuar en el entorno educativo y de relacionarse con el material de aprendizaje. Debido a estas divergencias, el DUA propone 3 pautas a considerar. Como primera pauta, podríamos decir, debemos ampliar las opciones de formato de contenido que brindamos para no limitarnos únicamente al texto impreso o digital, que solo permite voltear las páginas sin mayor alcance motriz. Estos formatos deben incluir a todos los estudiantes quienes pueden tener discapacidades sensoriales, trastornos de aprendizaje, entre otros. Como segunda pauta, debemos reconocer que los estudiantes utilizan diversos medios de expresión y comunicación. Por ejemplo, si le pedimos a nuestros estudiantes que realicen un cuento, ellos no necesariamente pueden hacerlo, si tienen alguna dificultad como dislexia, de manera escrita. Pueden hacerlo de manera oral, de manera gráfica, mediante cómics, entre otros. Además, podemos incluir en este principio las funciones ejecutivas de estas funciones de orden básico y de alto orden, de una manera efectiva. Pues nos ayudan por ejemplo, a inhibir impulsos a largo plazo. Por ejemplo, si les colocamos estrategias para que ellos planifiquen sus acciones, ellos pueden diversificar o partir sus actividades para lograr finalmente ese trabajo que ellos desean.